Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos a Hora de Estudio Bíblico una vez más. Abra su Biblia, por favor, si aún no lo hizo, en Romanos capítulo 8, y vamos a continuar con nuestro estudio de esta hermosa epístola. Antes vamos a orar y luego vamos a leer una porción allí en el capítulo 8. Oremos al Señor comenzando nuestro programa de estudio bíblico. Amado Padre, te agradecemos por el privilegio de estudiar tu palabra y queremos dejar este estudio en tus manos, pidiéndote que sea de bendición para muchos, que los que lo escuchen sean edificados, informados, inspirados, instruidos y animados. Y pedimos que si alguno que está escuchando no te conoce como Salvador, que hoy pueda dar ese paso de fe recibiendo a Cristo. Gracias, Dios, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amigos, vamos a leer una porción allí de Romanos capítulo 8. Dice así la palabra de Dios a partir del versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muy bien, mis amigos, en Romanos 8 estamos viendo dos contrastes. Se contrastan dos cosas. Por un lado, la gloria, y por el otro lado, el gemir. Por favor, subráyelos así en su Biblia. Versículo 17, Pablo habla de los creyentes, en el día en el cual los creyentes serán glorificados. Versículo 18 habla de la gloria que será revelada en nosotros. Y el versículo 21 menciona la gloriosa libertad del Hijo de Dios, el creyente. Ese es el futuro del creyente. Pero mientras esperamos la gloria, hay tres gemidos en este contexto. En el versículo 22 está el gemido de la creación. Tome nota de eso, por favor. El gemido de la creación. En versículo 23 está el gemido del cristiano. Nosotros también gemimos. Y después, en el versículo 26, el gemido del Espíritu de Dios. Ahora Pablo ha asegurado al creyente respecto a su porvenir. El futuro del creyente es maravilloso. Habrá gloria para cada creyente. Pero en este período de espera del Señor, toda la creación gime mientras está expectante por esa manifestación final de los hijos de Dios. Y el versículo 19 dice:
porque el anhelo ardiente. Bueno, esa es una frase interesante allí en el versículo 19. Anhelo ardiente, dice. Esas dos palabras son la traducción de una sola palabra griega que significa mirando ansiosamente. Solo aparece una vez más en el Nuevo Testamento y es en Filipenses 1:20, donde Pablo dice, conforme a mi anhelo y esperanza. Se trata de una espera ansiosa, un anhelo. Entonces, en el versículo 19 de Romanos 8 leemos, porque el anhelo ardiente de la creación. Y no necesariamente se trata de un ser creado como el hombre o un animal, sino el producto del acto divino de la creación de Dios. Este versículo confirma lo que Pablo venía diciendo en el versículo anterior. Llegará el día en que la gloria de Dios será dirigida hacia todos sus hijos, y esto es una gran causa de expectativa. En la actualidad, hoy, los que somos de Cristo, somos despreciados, no somos reconocidos, gemimos. Ahora, por favor, fíjese en el versículo 20. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. Ahora, yo creo que está hablando del universo aquí. Fue sujeto a vanidad. ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, lo vamos a ver en un momento. Dice el texto, la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cómo y cuándo fue sujetada la creación a la vanidad? Bueno, desde luego que no fue su culpa. Creo que los sucesos los encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3. El universo creado pasó a compartir los efectos de la maldición pronunciada por Dios sobre el pecado y a causa del pecado. Ahora bien, creo que la mayoría de ustedes entienden de que estos estudios bíblicos radiales están grabados. No estamos en vivo en la radio y salimos al aire en distintos horarios, así que los mensajes están grabados. Y el doctor Lehman Strauss suele grabar en los estudios, pero también en su casa. Cuando lo hace, va a la iglesia, domingo libre allí, donde es pastor su hijo. Y esta mañana sucedieron dos cosas, una camino a la iglesia y otra mientras salíamos de la iglesia. Primero, permítame referirme a lo que sucedió camino a la iglesia. Mi hijo iba a dar su segundo mensaje en una serie de 2 en cuanto al pecado. El título del mismo era ¿Qué le sucedió al pecado? En primer lugar iba a explicar el pecado y qué significaba. Y en segundo lugar iba a hablar del pecado original y cómo entró el pecado en el mundo. ¿Cómo comenzó el pecado? Entonces daba primero la explicación del pecado, la entrada del pecado y la evidencia del pecado. Bueno, el pecado entró al mundo físico por medio de Satanás, y la historia está registrada en Génesis capítulo 3. Cuando Satanás tentó a Eva, Adán convino en pecar y comió también el fruto prohibido. Dios pronunció su juicio sobre la mujer, sobre la serpiente, sobre el hombre y sobre la creación física. Mi amigo, esto es importante porque responde la pregunta de por qué el universo está sujeto a vanidad, a maldición. Bueno, como les decía, eso lo tenemos en Génesis capítulo 3. En ese capítulo vemos que el diablo tentó a Eva y cuando Dios pronunció juicio dijo, maldita será la tierra. En otras palabras, la creación quedó sujeta a corrupción por causa del pecado que entró por medio de Satanás. El versículo 21 dice que la redención está en camino. Me refiero a Romanos 8:21. Podemos agradecer a Dios por eso, porque la creación será libertada de aquella maldición. Pero antes que llegue esa liberación, vamos a ver qué sucede con esta tierra. ¿Cómo es que la creación fue sujeta al deterioro? Desde ya que no lo fue por culpa propia, sino que pasó a compartir los efectos de la maldición, las consecuencias del pecado entrando en este mundo.
Pero recuerde que fue Dios quien sujetó a la tierra a este tipo de existencia. Es la maldición pronunciada por Dios en Génesis 3:17. Y hasta que el Señor Jesucristo regrese, toda la creación está inválida. La liberación está en camino, sí, pero la depravación de la naturaleza no será liberada hasta que el Señor Jesucristo regrese. Recién allí no habrá más maldición. Isaías 55:13 lo describe de esta manera: en lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Ayer estábamos visitando a algunos amigos en una ciudad cercana y nos llevaron a su casa. Allí nos mostraron algunas hectáreas que ellos poseen y tenían unos cactus grandes, llenos de espinas. Y él me dijo: a estos los voy a sacar, son muy peligrosos. Bueno, esos espinos son parte de la maldición. Pero llegará el día en que se cumplirá Isaías 55:13. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en el lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Entonces, esta es la promesa de la regeneración de la tierra, y es una de las promesas más lindas de la palabra de Dios en cuanto al futuro. Mis queridos, al viajar uno puede observar la mano de Dios en su creación. Aún hoy hay lugares hermosísimos sobre la tierra, pero a pesar de la obra de Dios en la creación, mi amigo, recuerde que hubo una maldición sobre esta tierra, y esta sigue vigente. Esta maldición creó un desorden en el sistema. Aparecen vientos, tornados, huracanes, terremotos, erupciones descontroladas, maremotos, tormentas, sequías, inundaciones. Bueno, la creación gime, está con dolores de parto. Y Romanos 8:22 dice: sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Aquí el versículo 22 comienza con las palabras porque sabemos. Y eso se refiere a los creyentes. Los cristianos sabemos. Mire, el científico no sabe, el filósofo no sabe. Los científicos tienen cierto conocimiento y también tienen instrumentos. Los políticos no saben, nosotros sí sabemos. ¿Y qué sabemos? Lo que leemos aquí. Sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Mis amigos, esta creación que gime es comparada con el dolor del parto, el sufrimiento por el que se pasa para traer una nueva época, una nueva era, la era en la que el Señor Jesús vendrá. Pero el natalicio de esta nueva creación está ligado a la segunda venida de Cristo, y hasta que ese día llegue, la tierra debe seguir gimiendo bajo esa maldición. Parece que en este momento el gemir de la tierra es más agonizante que nunca. Si miramos los medios masivos de comunicación, podemos observar muchísimas catástrofes que les llamamos naturales. Bueno, estas cosas no son una sorpresa para el creyente, son cosas que ya sabemos. La Biblia dice: sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Sabemos. Gracias sean dadas a Dios por el hermoso futuro que nos espera cuando Cristo regrese. Cuando Cristo regrese, la creación ya no estará gimiendo más. Ahora bien, en el mismo contexto, no solo tenemos la creación gimiendo, sino que también al creyente. Versículo 23 dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Amigo, gemimos en este cuerpo mortal. Más allá de la bendición de que el Espíritu Santo mora en nosotros, este versículo deja bien en claro que el gemir es a causa del cuerpo. El Espíritu Santo, que tuvo su rol en la resurrección del Señor Jesucristo de los muertos, un día reavivará nuestros cuerpos mortales. Romanos 8:11 lo deja bien en claro. Escuche, lo voy a leer. El Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu Santo que mora en vosotros.
Ahora bien, le dije hace un ratito que me pasaron dos cosas interesantes, una camino a la iglesia y la otra cuando salía de la iglesia. La primera tenía que ver con mi hijo hablando del pecado y su origen, los efectos del pecado y la maldición que afecta al universo físico. Pero saben, también vi otra cosa. Cuando salía de la iglesia, vi a un hombre mayor, un anciano, llevando a su esposa en una silla de ruedas. Eso fue el domingo a la mañana, y ahí estaba aquella señora, una mujer anciana en su silla de ruedas. Bueno, lo primero que hice en aquel momento fue agradecerle a Dios por la habilidad actual que tengo de caminar. Pero esa era una evidencia que nosotros mismos gemimos dentro de nosotros. Es el gemir del creyente. No es un gemir de ignorante, sino un gemir de impotencia, ya que nuestros cuerpos se van deteriorando. Tenemos dolores de muelas, artritis, reumatismo, problemas cardíacos, mal funcionamiento de algunos órganos del cuerpo, etc. Las personas sufren, están gimiendo, nosotros mismos gemimos. Estamos viviendo en un cuerpo de humillación, pero todo esto cambiará cuando Cristo venga. Algunos creyentes esperan ese día en silla de ruedas, otros en cama, tal vez con alguna enfermedad terminal, problemas en la vista. Conozco personas que viven con dolores constantemente. Me acuerdo de una querida hermana en una ciudad lejana que está en cama con artritis. Siempre nos escucha por radio. Esa mujer no puede casi moverse, ni siquiera puede salir de su cama. Necesita que alguien la cuide permanentemente. Ella está en una agonía constante. Los dolores, las arrugas, el pelo blanco o la carencia de pelo, las dentaduras postizas, los anteojos, nos recuerdan diariamente que este cuerpo se va desgastando y está en un proceso de envejecimiento que lleva a la muerte. Pero amigos, los creyentes estamos esperando el día de la liberación, el día que nuestros cuerpos sean redimidos. ¿Cómo lo llama Pablo? La redención de nuestro cuerpo. Usted lo puede leer allí en el versículo 23. A propósito, déjeme recordarle que nosotros ya tenemos una redención espiritual. Efesios 1:7 dice, tenemos redención. Y eso concerniente al alma. El Hijo de Dios está seguro de su redención eterna. Pero hay otro aspecto de la redención, mis amigos, es la redención del cuerpo. Esa es la adopción final de la que Pablo nos habla en este contexto de Romanos 8. Es la meta que Dios ha puesto para sus hijos. El Espíritu Santo que mora en nosotros es llamado el Espíritu de adopción en el versículo 15. Y eso simplemente significa que Él, el Espíritu Santo que mora en nosotros, es la garantía, el depósito, la seguridad de que la buena obra de Dios que Él comenzó en nosotros, será perfeccionada hasta el día de Jesucristo. Eso lo leemos en Filipenses 1:6. Sí, mi amigo, lo mejor aún está por venir para el creyente. Nosotros estamos esperando la adopción de nuestro cuerpo. Claro que gemimos, no hay dudas al respecto. Alguno de ustedes tal vez no tenga la edad suficiente para darse cuenta, pero si el Señor no viene antes, ya va a llegar a ese punto para usted. Ya llegará el punto en que sus ojos no vean tan bien, algún diente tenga que ser extraído y los dolores en el cuerpo comiencen. Pero gracias a Dios por lo que nos espera, un cuerpo nuevo. Una de las cosas más promisorias acerca de la venida de Cristo por su iglesia, el arrebatamiento, es que vamos a tener cuerpos nuevos. ¡Oh, qué hermosa esperanza para el cristiano! Estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que tenemos un futuro promisorio. Y esa es la doctrina de la adopción, la doctrina de la redención del cuerpo. Es algo que esperamos. Y tenemos la seguridad de que esto va a suceder. Lo promete la palabra de Dios. Efesios 1:5 dice que hemos sido predestinados con ese fin, para la adopción. Dios se ha propuesto una meta para el creyente. Dice, habiéndonos predestinado.
Y ahí se refiere al creyente, al verdadero cristiano. Hemos sido predestinados por Dios para que Él nos lleve a la adopción. Y aquí en Romanos capítulo 8 y versículos 23, Pablo nos indica el aspecto futuro de la adopción. Eso es la redención de nuestros cuerpos. Así que estamos en una creación que gime y en un cuerpo que gime y se deteriora. Pero gracias a Dios que el día se acerca en el cual experimentaremos la redención final y absoluta. Querido oyente, ¿es usted creyente? Anímese, avive su esperanza en la venida del Señor. Él nos dará un cuerpo de gloria semejante al cuerpo de la gloria suya. Y amigo oyente, usted que no recibió a Cristo como Salvador todavía, arrepiéntase de sus pecados y reciba al Señor como Salvador. El Señor no solo nos asegura una gloria futura, sino que también nos acompaña en el sufrimiento, en las tribulaciones presentes. Él es el que nos consuela y fortalece hoy, y muy pronto transformará nuestro cuerpo de humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, y como si eso fuera poco, además poder compartir con Él la gloria eterna allá en los cielos para siempre. Mi amigo, insisto un poquito, si usted es salvo, descanse en esta gloriosa verdad. Pero si nunca se ha arrepentido y nunca ha confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, bueno, hágalo ahora, mi amigo. Arrepiéntase de su pecado y dígale con sus propias palabras al Señor que quiere que sea su Salvador y que le recibe. Asegure la salvación eterna de su alma desde hoy y para siempre, mi amigo. Y confíe, pronto el Señor regresa a buscarnos, transformarnos en gloria y llevarnos a su presencia para siempre. Gloria sea a Dios y a nuestro Señor Jesucristo para siempre. Mis amigos, les aconsejo continuar con la lectura de Romanos 8, repasarlo una vez más en casa. Nos volveremos a encontrar, según la gracia de Dios, en nuestro próximo programa para continuar. Gracias una vez más por habernos acompañado en nuestro estudio bíblico radial y será, si Dios quiere, hasta nuestro próximo encuentro. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.